Bueno, ya está. Gracias. perfecto. Bueno, retomando un poquito lo que mencionaba Trini en los números, digamos, de lo que se vio en las encuestas, también rescatamos estos temas que ustedes plantearon. Algunos temas, digamos, ya han sido abordados por otros proyectos, hay otras capacitaciones. Hay mucha información con respecto a cómo sacar una fotografía o a protocolos. Bueno, la idea es que hoy podamos retomar con Alberto los conceptos, esta diferenciación clara entre comunicación, información, difusión, algunas herramientas, bueno, pero que después todos estos temas que ustedes plantearon los podamos pensar para el año que viene, ya sea como, digamos, facilitándoles materiales que consideremos que nos pueden servir, o bueno, ya planificaremos alguna actividad concreta con respecto a esas temáticas. La cuestión de sistematización está planteada en el proyecto y es algo que tenemos pensado trabajar también con la colaboración de algún otro facilitador. Digamos, eso es lo más próximo que tenemos pensado hacer, pero por ahí vamos a tratar de, para el año que viene, organizar algún otro curso en función de lo que ustedes manifestaron, sobre todo, digamos, de lo que tiene que ver más con diseño, con fotografía, porque bueno, hay a partir de la red también de educación y comunicación, acciones que ya se vienen haciendo que por ahí nos podemos sumar o rescatar cosas que ya esta ventaja del Zoom y del YouTube y demás nos permite tener esos materiales disponibles. Eso por ahora, pero digamos, lo importante hoy sería retomar algunos conceptos y ir dejando algunas puertitas también abiertas para la planificación del 2022. Sí, ver también cómo la importancia de la comunicación en los proyectos y en qué momento la podemos incluir y cómo pueden potenciar las tareas que llevamos adelante en cada territorio. Yo no tengo nada más que agregar, le doy el pase a Alberto para que arranque nomás. Okay. Bueno, buenos días para todos. Y bueno, ya Trinidad hizo una presentación un poco más allá de lo que me hubiera gustado con los pergaminos, pero lo que yo les voy a decir es que normalmente el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, y como ya tengo mis años, hay muchas cosas que son prácticamente aprendidas, que no son aprendidas a nivel academia, digamos así, sino del trabajo de campo que he hecho durante 40 años prácticamente. Lo que voy a hacer es inmediatamente tratar de compartir la pantalla para hacer una presentación. Esta presentación está, gracias, esta presentación está dividida. Me inhabilitaste la posibilidad, no tengo posibilidad de compartir. Me avisa. Si me habilitan, por favor. Lo que digo es que he dividido una presentación como en 3 o 4 partes, en las cuales vamos a ver algunas ideas iniciales con las cuales la FAO trabaja en lo que es comunicación para el desarrollo. Después un poco los diferentes enfoques, los 4 diferentes enfoques en los cuales nosotros nos guiamos, el proceso, después un poco lo que son las estrategias de comunicación para el desarrollo, dónde se arrancan esas estrategias, cuándo hay que hacerlas, y la planificación ya de acciones que las estrategias comanden, digamos así. Ok, ya está. Entonces vamos a ver si me ven ya. ¿Ya la ven en completo? Sí, se ve completo. Ya. Perfecto. Entonces, en esta charla, digamos así, porque no quiero hacerla tipo
exposición o un máster de comunicación, sino nosotros vamos a hablar de lo que es la comunicación participativa para el desarrollo rural, con el foco básicamente en lo que es la comunicación para el desarrollo, directamente, que es eminentemente participativa e inclusiva. En este momento, toda esta comunicación para nosotros está enfocada a las estrategias para fortalecer los sistemas agroalimentarios sostenibles. Es decir, los sistemas agroalimentarios sostenibles como corazón de la agricultura familiar, además. O la agricultura familiar, que es el corazón de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Entonces, desde ese punto, yo lo que quiero es, no quiero dar definiciones, pero quiero decirles que cuando nosotros hablamos de información, la tomamos como un insumo o como un proceso unidireccional de difusión o divulgación. Para nosotros la información es un conjunto de datos que tiene un contexto. Es decir, si yo digo, por ejemplo, llovió 45 milímetros. A nadie le dice nada a eso, porque ese es un dato. Ese dato, para que se convierta en información, tiene que tener un contexto. Llovió los 45 milímetros en tal lugar, ¿no? Entonces ahí se completa. Eso es la información. La información le sirve a una audiencia determinada, a un segmento de audiencia determinada. No le sirve a todo el mundo. Le sirve a aquellos donde ese conjunto de datos, con ese contexto, para los cuales es relevante. La información como método de difusión es: alguien genera un mensaje y lo transmite por un medio, que puede ser masivo, grupal o individual, pero en realidad no espera o no sabe cómo el otro, el que está escuchando o está leyendo o está viendo esa información, la interpreta o cómo puede utilizarla. O sea, en general no le interesa demasiado, le interesa tener una audiencia cautiva y mandar información. No le interesa mucho qué hace después con esa información en la audiencia a la cual va dirigida. Ustedes me pueden decir, bueno, hay sistemas de retroalimentación, sí, ok, pero siempre es para que el que esté armando la información, el que esté construyendo el mensaje, mejore su incidencia, le sirva a él, no es que le sirva a los demás. En cambio, la comunicación es un proceso en el cual tienen que intervenir al menos dos personas que establezcan una especie de diálogo, o por lo menos un intercambio de información, y en este caso la información es el insumo del proceso de comunicación. Entonces la comunicación son dos interlocutores, ¿no? Se llama interlocutores a cada uno de los que toma el papel de construir mensajes, así sea: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Eso son mensajes en los cuales se establece un diálogo entre dos personas o más. También ese diálogo puede existir entre dos grupos de personas, grupos grandes o pequeños. Entonces, ese proceso de comunicación, que no es un evento aislado, sino es un proceso en el cual se va y vienen los mensajes, va y viene la información, ahí se intercambian los datos, todas, de forma alternada, es decir, que el papel en el modelo clásico de comunicación de emisor, medio, receptor, que nosotros no usamos más, la postura va cambiando inmediatamente entre quien emite y quien recibe. Y los medios son todos los materiales o la voz simplemente en una discusión. O sea, eso es lo que nosotros entendemos cada vez que hablamos de información y cada vez que hablamos de comunicación, ¿no? La comunicación, un proceso; la información, un conjunto de datos contextuados que es insumo para los procesos de comunicación. En términos de medios masivos, la información es unidireccional y la comunicación necesariamente un proceso bidireccional. Ok, entonces, después tenemos la palabra conocimiento.
La palabra conocimiento es adquirir información. Adquirir información por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Digamos, básicamente lo que resulta un proceso de aprendizaje. El conocimiento es intransferible. No se puede transferir conocimiento. Lo que se transfiere es información a través de un proceso de comunicación para crear el conocimiento o para que las personas creen su propio conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento es un conjunto de habilidades, las destrezas, los procesos mentales, con la información adquirida para resolver problemas y gobernar su comportamiento, es decir, para enfrentar a la realidad, de alguna manera. Entonces, el aprendizaje, como tal, es individual e intransferible. Por lo tanto, el conocimiento también es individual e intransferible. Lo que se puede transferir es la información que va a crear el conocimiento, pero no el conocimiento en sí. El conocimiento tiene mucho que ver con nuestra estructura neuronal, nuestra experiencia anterior. Lo que nosotros sabemos y no sabemos, lo que nosotros creemos o no creemos, y cómo nosotros utilizamos nuestros operadores mentales, es decir, cómo hacemos comparaciones, síntesis, análisis de las cosas. Eso es lo que nos va a dar a nosotros el conocimiento, de acuerdo a cómo nosotros utilizamos esas herramientas mentales. Ok, entonces, ahí hay un par de japoneses ahí clarificó un poco el asunto del conocimiento, ¿no? Estas son las definiciones que a nosotros nos cae como anillo al dedo, porque justamente trabajamos siempre en estas dos cosas, pero no la habíamos definido. Y ellos en la teoría de creación del conocimiento la definieron bastante claramente. Conocimiento explícito y conocimiento tácito. Conocimiento explícito, esto, un PowerPoint, un video, un programa de radio, un folleto, un libro, o sea, todo aquello que puede ponerse prácticamente en blanco y negro, digamos así, en términos generales, que se puede escribir, que se puede decir, que se puede anotar, que se puede ver, o sea, todo lo que está en materiales concretos. Y la palabra en sí como un material concreto, digamos, en el último caso. O sea, todo eso es conocimiento explícito. Eso es la parte, el insumo para crear el conocimiento completo, que es el conocimiento tácito. Hay que agregarle al conocimiento explícito lo que le dije hace un ratito, o sea, es personal, difícil de plantear. O sea, cada uno asume ese insumo, ese conocimiento explícito, lo transforma en sus propias herramientas para actuar en la realidad, solucionar problemas, situaciones, etc. Entonces, nosotros podemos hacer materiales todo lo que quieran, pero eso es la mitad de la generación de conocimiento. O sea, la mitad. Y ahí tenemos que manejar las maneras en cómo organizamos ese conocimiento explícito para que nuestra audiencia, y ahí hay que hacer un perfil siempre de la audiencia, un perfil en términos de cómo aprende. Nosotros tenemos aquí, yo estoy en este momento en Lima, en Perú, y aquí hay áreas geográficas muy diferentes, donde hay grupos étnicos muy diferentes que aprenden de maneras muy diferentes. O sea, por lo general, los campesinos y los pequeños productores aprenden de la práctica la teoría, mientras que nosotros en la parte académica siempre aprendemos de la teoría a la práctica. Por lo tanto, no podemos llevarle una cantidad de información técnica, ¿no?, de manera teórica si no tenemos una contrapropuesta práctica, digamos así. Entonces, ¿qué es la comunicación para el desarrollo? Bueno, para empezar es un proceso, ya lo dijimos antes como comunicación. Es un proceso social y está basado en el diálogo. ¿En qué tipo de diálogos? El diálogo de saberes, es decir, la academia sabe esto, las instituciones saben esto, los ingenieros, los técnicos saben esto. Los productores saben también, no es que no sepan, y saben de otra manera. Normalmente lo experimentan, como dije antes, es más de la práctica. Entonces ahí hay una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje que hay que utilizar.
que utilizar. No es la estrategia de enseñanza-aprendizaje académica, sino las estrategias de enseñanza-aprendizaje que hay que utilizar son aquellas que son fáciles de entender por la gente, o por la audiencia, o por el grupo de gente al cual va dirigida ese mensaje o ese proceso de comunicación con la información como insumo, ¿no? Entonces, ¿qué son? Diálogo de saberes, de opiniones, si es alrededor de políticas públicas, etcétera, o de posicionamiento en términos de negociación, por ejemplo, en los mercados y en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que para qué se usa la comunicación para el desarrollo normalmente? Para buscar cambios a diferentes niveles, ¿no? Y lograr una evolución sostenida y significativa. Es decir, los cambios tienen que ser sostenibles, si no, no sirven para nada. ¿Y cómo lo usa? Bueno, normalmente tenemos muchos instrumentos y metodologías para eso. Hay una metodología para producir materiales audiovisuales, para mantener esa participación e inclusión en el mismo proceso de la producción de materiales audiovisuales, por ejemplo. O cualquier tipo de otros materiales. También hay metodologías para el uso de esos materiales. ¿Cómo se deben usar esos materiales? Tenemos metodologías para eso. Instrumentos, bueno, tenemos cómo hacer los diagnósticos de comunicación participativa, no los diagnósticos productivos, ni en términos de infraestructura, no, los diagnósticos de comunicación, es decir, donde se ve cómo todas estas características de la gente, de cómo aprende, cómo interioriza, cómo procesa la información, por qué medios los usa, o sea, ahora que están de moda los celulares y todas esas cosas. Ok, eso nos da en principio dos universos comunicacionales complejos diferentes. Es decir, tenemos el universo académico de las instituciones, de la sociedad civil, los urbanos, que organizan su información y conceptualizan de una manera, y tenemos un universo de conocimiento rural que por su práctica organiza la información y sus conocimientos, ¿no?, de una manera diferente, por lo regular. Y hay diferentes niveles también de conocimiento, es decir, la asimetría que hay en cuanto a información técnica es bastante clara. Lo que se trata es que esta estrategia de comunicación haga que los conocimientos sean simétricos. No quiere decir que sean igualitos y que el universo del conocimiento rural hable con la terminología y con la estructura de conocimiento que tiene el universo académico, que no organice así, pero que al organizarlo de su manera haya la menor asimetría posible de conocimientos e información. Para eso se arman estrategias de comunicación a lo largo de un tiempo. Y aquí ya vemos de que la comunicación tiene que arrancar con los proyectos. O sea, no es hacer materiales, es arrancar con los proyectos desde el inicio, desde el entendimiento del proyecto. Si no nos establecen esas relaciones ganar-ganar que queremos, y nunca se termina o sea, y a veces esa asimetría se acrecenta con los proyectos, con el manejo y el pasar del tiempo de los proyectos, porque se investigan cosas que no son accesibles. No estoy diciendo que sean malas, ni que sean contraproducentes, sino que no son accesibles para el mundo rural. O sea, ahí en el mundo rural el conocimiento es una parte, pero después tenemos los problemas de mercados, los problemas de capitalización, o sea, tienen recursos suficientes, humanos y financieros para asumir eso. Nosotros cuando yo le digo, yo sé más por viejo que por diablo, o el diablo sabe más por viejo que por diablo, es porque nosotros metimos la pata, ¿no?, varias veces. En muchos lugares, con la información técnica, hemos duplicado la producción de papas, por ejemplo, y resulta que después, al vender el doble, el precio o sea, las ganancias no se duplicaron. ¿Por qué? Porque todos los insumos adicionales y las posibilidades de trabajo para duplicar la producción
hicieron que hubiera mucho producto y los precios bajaron. Y por lo tanto, la ganancia neta fue menor que cuando producían la mitad para el productor. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque los productores familiares y obviamente los de subsistencia, darles recomendaciones técnicas, exclusivamente técnicas, prácticamente puede llevarlo a la ruina y a la muerte en algunos casos. Hay que ver todo el contexto. Entonces de eso trata la comunicación para el desarrollo. Mira todo el contexto y acomoda la información y maneja la información para que realmente le sea útil. No solamente técnicamente, sino para sus condiciones de vida. Ok. ¿En qué líneas nosotros trabajamos nuevamente? Ya lo dije, sistemas agroalimentarios sostenibles, se fortalece el desarrollo territorial, tratando de aumentar el capital social, es decir, la confianza y la interacción entre la sociedad en un territorio determinado, entre las organizaciones y las instituciones. Cuanto más confianza exista entre todo el grupo, más capital social hay, más fácil es manejar los procesos de comunicación y de información. ¿Desarrollamos capital humano? Sí, también, porque se capacita a la gente, tanto en los territorios como en las instituciones y las organizaciones, en cuanto a cómo se maneja este tipo de comunicación, que es muy diferente a la comunicación institucional en sí, y mucho más diferente a aquella que solo hace informes, digamos, y hace folletos, y hace informes finales, entonces. Brindamos servicios de comunicación. Ahí esto es más complejo. Los servicios de comunicación requieren un sistema por atrás. Entonces, si es una institución gubernamental, tiene que estar preparada la institución para tener un sistema atrás que brinde servicios de comunicación. Se los damos también aparte de los sistemas de Naciones Unidas y organismos de la sociedad civil, ONGs, etcétera, organizaciones de productores grandes. Y fomenta, en este caso muy específico, que nosotros estamos dentro del área de los planes nacionales de agricultura familiar, dentro del diseño de la agricultura familiar, entonces nosotros fomentamos y apoyamos la formulación de los planes de agricultura familiar, además de la implementación de la cartera de proyectos que esos planes nacionales tengan. Tenemos varios países en los cuales estamos trabajando con proyectos, que son semillas autóctonas, por ejemplo, en el Plan Nacional de Costa Rica de Agricultura Familiar. Entonces la cartera de ese Plan Nacional de Agricultura Familiar tiene el área de semillas y nosotros estamos trabajando como piloto dentro de ese área de semillas y el año que viene vamos a trabajar con lo que son los servicios ambientales y dentro de eso la captura de carbono en suelos, por ejemplo. O secuestro, algunos dicen secuestro, otros captura. Entonces, estos son, por ejemplo, los 4 niveles de los enfoques de comunicación donde cada uno tiene características diferentes y sirven para cosas diferentes. La comunicación institucional es una manera de informar nada más, porque ¿qué hace la institución? Dice lo que tiene ganas de decir, lo que le conviene decir, y lo informa, lo manda, lo difunde, generalmente lo difunde. Difundir es mandar información a sus pares, más o menos, a otras instituciones, a la academia. No. Cuando se hace divulgación ya es para otro nivel, Esa es la diferencia entre difusión y divulgación. Uno cuando divulga normalmente trasciende su ambiente de comodidad, es decir, sus pares en los cuales se habla el mismo lenguaje, sean de la misma institución o de otra institución o de otro tipo de organización como universidades, etc. Cuando hace divulgación tiene que tener muy bien el perfil de a qué audiencia va, y se maneja totalmente diferente. La comunicación interna organizacional es la que maneja los flujos dentro de una organización de productores, pero también dentro de una institución. También ahí es un enfoque específico que se trabaja. La comunicación para hacer concienciación e incidencia tiene que ver también con segmentos de audiencia, y ahí cambiamos los mensajes o cambiamos la estructura de los mensajes para hacer
depende del tipo de información, para qué segmento de audiencia va. Y la comunicación más participativa es la que busca realmente buscar cambios sostenibles a nivel productivo, económico, social, donde la participación y la inclusión son los puntos claves. No me quiero, se lo dejo así, sin demasiado detalle, porque si no, hablaríamos todo el día sobre esto. Todo eso lleva a que nosotros tenemos un proceso claro, un proceso que sigue una metodología científica cualquiera, la que usan ustedes todos los días para cruzar la calle o lavarse los dientes. Lo mismo, solo que en esos casos inconscientemente, en este caso nosotros lo explicitamos para que sepan que es un proceso, la comunicación tiene un proceso. Y, o sea, en el caso de organizaciones, de instituciones, de proyectos que lleven a cabo algo, se sigue un proceso clásico de diagnóstico, de lo que queremos, en este caso de comunicación a nivel participativo, que tiene etapas que no se las voy a decir ahora, tiene varias etapas, tiene una fase 2, que es el diseño de una estrategia, es decir, cómo lo voy a hacer yo, y por qué, y qué cosa voy a hacer, y un plan de comunicación donde dicen ya con qué lo voy a hacer, o sea, con qué, cuándo, ¿no? ¿Cuándo, con qué? ¿Cuáles son los recursos que tengo a disposición para implementar ese plan? Ese plan puede ser para la estrategia completa o para una de las áreas que la estrategia haya identificado. Después hay que implementar eso. Se implementa, y la implementación también prevé, obviamente, la producción de los materiales necesarios que faciliten la comunicación. Los materiales son facilitadores del proceso de comunicación. No son productos por sí mismos. El producto después es que ese grupo de audiencia al cual nosotros nos dirigimos pueda aplicar, o sea, capaz de aplicar, utilizar esa información para aplicarlo en su proceso productivo, si tiene que ver con cultivos o ganadería o lo que sea, o para resolver sus situaciones, cualquiera sean. Entonces, y obviamente una fase de evaluación de resultados, de productos, de la sostenibilidad, etcétera, de todo. Si una institución o una organización quiere dar un servicio de comunicación más o menos estable, tiene que tener una sistemática. Y entonces tiene que diseñar un sistema de información que lo soporte. Así como el servicio de telefonía móvil. O sea, atrás de la comunicación entre dos teléfonos celulares hay una infraestructura, hay un conjunto de protocolos de comunicación que sirven como un sistema, que sirven para que ese servicio sea continuo, que no se corte, que no se altere, que no se distorsione. Entonces aquí, ¿qué requiere un sistema? Obviamente recursos humanos capacitados, planificación y evaluación por resultados, no por actividades, sino por resultados, metodologías y técnicas que sirvan, contextuadas exactamente para ese ambiente, esa institución o organización, una gestión colaborativa del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Construir conocimiento juntos, ¿no? De forma colaborativa, no individualmente. Tecnologías y medios apropiados, infraestructuras y recursos financieros. Ok, aquí está el motor de la comunicación. También lo voy a hacer lo más rápido posible. O sea, ¿qué se requiere para que funcione este motor? En sí, para que funcione. Necesita, además de la gasolina, que vendría a ser la información y todo eso, necesita un aceite para que el motor no se funda rápidamente. Ese aceite tiene que ver los procesos de comunicación. Esos procesos de comunicación necesitan un enfoque de comunicación de esos 4 u otros. Necesita saber que determinado enfoque tiene herramientas propias. Es decir, que no todos los enfoques de comunicación usan el mismo método, no tienen los mismos requerimientos, no van dirigidos al mismo segmento de audiencia. O sea, cada enfoque de comunicación tiene o sea, no es que sean cosas totalmente diferentes, pero sí tienen maneras de trabajar la información de manera diferente. Es decir, en un enfoque participativo normalmente trabaja con contenidos extensos, porque maneja información de tecnologías, de procesos, de productos. En cambio,
por ejemplo, lo que tiene que ver la incidencia, maneja mensajes, entonces eso se construye de otra manera. Los mensajes son aquellos comunicados que tienen 27 palabras, o sea, eso es lo que dice la definición de mensaje, 27 palabras con por lo menos con 3 soportes, un mensaje principal y tres statements, o como dice, tres ideas que soporten ese mensaje completo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Y se necesitan el manejo de ciertas tecnologías de la información y comunicación en los cuales se puedan apoyar y se puedan canalizar estas cosas. Se necesita un segmento de audiencia priorizado, o sea, no existe el público general, eso es un cuento. Desde el punto de vista nuestro, el hacer cosas para el público general es simplemente una pérdida de tiempo, porque normalmente no podemos nosotros armar un mensaje sin tener en cuenta exactamente a qué sector le estamos apuntando. Y eso es una distribución estándar de Gauss, es decir, nosotros le apuntamos uno y hay una difusión hacia los dos lados, ¿no? que alcanza normalmente entre el 60 y el 70% de un área de nuestro público objetivo, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuál es el segmento de audiencia que nosotros queremos con cualquier tipo de mensaje o de información, a cuál le estamos diciendo esto. Y para eso tenemos que tener un perfil de todos nuestros segmentos de audiencia. De antemano tenemos que tener un perfil para no tener que ir andar a buscarlo a cada vez, ¿no? Tenemos que hacer para determinado proyecto cuáles son nuestros perfiles. Puede ser el perfil del sector de toma de decisiones, eso se arma con un determinado enfoque y de una determinada manera. Si aquellas cosas de comunicación participativa que va a procesos de aprendizaje es otra manera de trabajarlo diferente. Y obviamente dentro de eso está lo que le dije antes, o sea, cómo percibe la gente de esa audiencia y cómo conceptualiza esas ideas. Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se manejan para ese tipo de segmento de audiencia, con ese enfoque y con esas tecnologías que tiene, ¿no? Que tiene ese segmento de audiencia, que tiene a mano ese segmento de audiencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Ok. Me quedo aquí por si hay por si alguien quiere preguntar alguna cosa. Sí, no sé qué tan claro. Sí, buenísimo, buenísimo, Alberto, esta primera parte, digamos, de clarificando conceptos, haciendo hincapié en los procesos y las cuestiones a tener en cuenta para justamente este motor de la comunicación. Bueno, la verdad que está súper interesante y por ahí si alguno quiere hacer una pregunta, algún comentario con respecto a lo que Alberto presentó, sería bueno porque, digamos, muchos han tenido experiencias vinculadas a estas cuestiones, pueden comentarlo como para que podamos enriquecer un poco más el seminario. Sí, una consulta, Alberto. Andrés de Bellavista, Corrientes. Lástima, estoy sin cámara, no sé qué pasó, digamos, con mi compu, pero bueno, ya voy a solucionar. Una consulta, en el área nuestra tenemos mucha, digamos, mano de obra familiar, porque la mayoría de las explotaciones de las EAP, digamos, son de menos de 5 hectáreas, y digamos, hay como una dicotomía entre los chicos que por ahí quieren salir, digamos, del área rural, o sea, de la colonia, como nosotros llamamos, e ir a estudiar, digamos, por ejemplo, 3 de Abril, que es una gran colonia, o Progreso, que está aquí, ambos están a 15 kilómetros de Bellavista. Y hay todo un problema porque la gente del campo, digamos, cuando manda a sus chicos a estudiar alguna tecnicatura o a formarse en Bellavista, que digamos una ciudad de 50.000 habitantes más o menos, ya no vuelven al campo, ¿no es cierto? Y es todo un problema, la verdad que uno no sabe por ahí cómo manejar esa situación, ¿no es cierto? Inclusive ahora está habiendo en este momento una polémica porque
el Instituto de Formación Docente que está en Bellavista, por ejemplo, la quieren disgregar, digamos, y crear un área áulica, digamos, en 3 de abril y otra en Progreso, que son nuestras 2 colonias, para que los chicos no emigren, digamos, de su zona rural, porque, como te decía, al ser pequeñas explotaciones, la mano de obra familiar es muy importante, ¿no es cierto? Ellos necesitan al chico que esté ahí. Y el problema es que cuando el chico sale de la colonia ya no vuelve. O sea, viene acá y de acá se va a otra ciudad grande. Bueno, es todo un problema que tenemos con el éxodo, digamos, de los jóvenes del área rural, ¿no sé. Sí, a ver, yo lo que te puedo decir que no es exclusivo de, ni siquiera de Argentina, ni siquiera de América Latina, ¿no? Es un problema grande. Yo te voy a decir, ahí entrarían las campañas de concienciación, pero no, eso puede ser una parte del problema. La otra parte es el manejo que se pueda tener de lo que es el mercado y las ganancias en cuanto a los productos familiares, digamos. Mira, Uruguay está haciendo algo interesante. Uruguay tiene un proyecto grande con FAO que se llama Conciencia Agropecuaria. ¿Qué hace ese proyecto? Básicamente hace eso, o sea, cuenta historias sobre, por un lado, cuenta historias sobre lo que significa realmente la agricultura familiar al área urbana. Claro que ellos son muchos menos personas en general en el país, ¿no? Es mucho más homogéneo el país y todo, o sea, tienen toda la ventaja, ¿no? Pero ese proyecto de conciencia agropecuaria es básicamente un proyecto de comunicación con un enfoque de concienciación e incidencia. Y lo que hace es básicamente tratar, por un lado, de interactuar con el Ministerio de Educación para crear currículas que tengan que ver con el manejo de la agricultura familiar, en este caso. Y crear capacidades en el área rural para que aquellos hijos de las familias que emigran puedan volver con destrezas y habilidades y conocimientos que puedan ser aplicados, especialmente ahora en esta era de la digitalización de la agricultura, que no tiene que ver solamente con la digitalización de la comunicación, sino de los elementos y las herramientas que se utilizan en la agricultura. Obviamente la agricultura familiar, como siempre, va a ser la última que se beneficie de las tecnologías más modernas, por varios motivos, empezando por el asunto económico, digamos así, ¿no? Pero lo que ellos están tratando, porque tienen el mismo problema, lo que están tratando es de que esos chicos ya no migren, e incluso que algunos muchachos del área urbana, que tienen habilidades de manejo de ciertos elementos, incluso informáticos, puedan insertarse en el área rural con sus capacidades. Entonces, claro, hacer un mix con eso, de que la conciencia de lo que es lo agrario pueda trascender desde lo urbano a lo rural y viceversa, para que esa brecha que hay entre uno y otro no sea grande, mínimo no sea grande. Sea más amigable, digamos, seguro. Sí. Perfecto, perfecto. Ahora, no es solo un problema de comunicación. Yo creo que es bueno tener un componente de conciencia, de concienciación a la agricultura familiar, o sea, orientado a esa audiencia específica de los muchachos, y además darle, nosotros lo que decimos normalmente a los muchachos, no podemos nosotros trabajar, darles un mensaje de la misma manera que se lo damos a los agricultores grandes, que es cultivar. A ellos hay que hablarles de negocio agrícola, así sea un emprendimiento familiar. ¿Por qué? Claro. Porque ellos están inmersos en el mundo de los negocios, quieran o no, por el hecho de que tienen acceso a toda la información a través de todos los medios. No es lo mismo que hace 50 años. Entonces tenemos, o sea, yo creo que ese cambio nuestro, porque yo también tengo, o sea, el cambio nuestro de visión, de hablar con los muchachos sobre negocios agrícolas en lugar de agricultor, ¿no?
y mucho menos de campesinos, digamos así. Ese es el quiebre, o sea, porque el muchacho va a ver que su padre con la justa sobrevive, en algunos casos. Y entonces tiene que entender que el manejo del producto, o sea, que hay que producir para que el mercado, lo que se vende, y no producir primero y vender después. Hay que vender primero y producir después. Conceptualmente, obviamente, hay una parte de la producción que tiene que ver con la alimentación de la familia, y es su manera de intercambio o su consumo, es decir, su seguridad alimentaria familiar, es la otra. Digamos así, nosotros claro, trabajamos la seguridad alimentaria a nivel nacional y nunca la trabajamos a nivel local, a nivel familiar. Seguro, agrego que coincido totalmente, Alberto, y como aparte con una historia de toda la vida de explotación, de consignatarios, de que el que está en el campo produce y hay otro que comercializa, ¿no es cierto? Que trabajar tranqueras para afuera, digamos, entiendo perfectamente. Muy bueno, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra? Si no hay más, sigo porque tengo varias. Hay varias. Bueno, sí, continúa Alberto, y cualquier cosa, alguno que le surja alguna Sí, no consulta problema, puede ponerla en el chat y después las leemos. En cualquier momento, sí. Okay. Entonces, sigo con estrategias y planes, ¿no? Ok. Estrategia no hay una sola. O sea, hay niveles de estrategia, de cómo se hace una estrategia y qué es lo que quiere cada estrategia, ¿no? Entonces, pero básicamente, ¿qué es una estrategia? Una estrategia te explica qué es lo que vas a hacer, por qué vas a hacer eso y cómo lo vas a hacer. Es decir, tú tienes que tener identificado, igual que aquel que está enfermo y tiene una enfermedad, tiene que enterarse de lo que tiene para asumir el problema y curarse después. Entonces, una estrategia es eso. Yo identifico un problema. El problema puede ser no un problema, una situación. Es decir, la situación es que no estoy logrando mi misión, por ejemplo, ¿no? Completamente, la logro una parte, pero la otra parte no lo estoy logrando. Entonces, para esa brecha entre mi misión en este aspecto y los resultados que estoy logrando, yo tengo que armarme una estrategia. Quiero decir, ¿cómo es que yo voy a lograr mejorar en mi performance, digamos así, en mi desarrollo, de acciones y actividades como para lograr esa misión que yo tengo, o ese componente de la misión que yo tengo? Entonces, desde el gobierno en general, digamos sectorial, hablando sectorialmente, del sector agricultura, hasta un tema X, ¿no? Cualquiera, chiquito, ¿no? Cómo mejorar el asunto de suelos o cambio climático, o como estamos haciendo por ahí, semillas o una tecnología X que sirva para mejorar un proceso. Entonces yo tengo diferentes niveles de estrategias, ¿no? Si me voy le puse esto a ustedes porque ustedes son parte de una institución, ¿no? De una institución. Entonces, en el ámbito de una institución, en la estrategia es eso, son pasos y pautas para cumplir con sus misiones y sus objetivos. En aquello que ustedes identifiquen que están teniendo un problema de logro, ¿no? De alcanzar lo que quieren. Entonces, para eso, básicamente en las instituciones, o sea, esto solamente son ejemplos, ¿no? O sea, ¿qué cosas yo voy a mirar cuando voy a hacer una estrategia en una institución? ¿Qué cosas voy a mirar? Yo voy a mirar cuál es la capacidad instalada que tiene la institución, los procesos, las metodologías y los instrumentos que tiene para eso. Estamos hablando aquí en términos de comunicación, pero puede servir para otra cosa, ¿no? ¿Qué tecnologías, infraestructura y equipamiento tienen en esa capacidad instalada? Después voy a ver cuáles son qué necesita la gente en términos de capacidades. ¿Tiene la gente adecuada? ¿Tiene la capacidad adecuada para utilizar toda esa capacidad instalada y llegar? ¿Qué movilización de recursos tengo que hacer para mejorar con todo eso? ¿No? Y por otro lado, realmente tengo un sistema de monitoreo y evaluación que
retroalimente a el sistema de planificación institucional, ¿no? Porque si la planificación planifica de una manera y resulta que yo necesito planificar de otra manera para poder lograr con esos objetivos que están en la misión de la institución, me tengo que modificar el asunto de la planificación a través de una evaluación de lo que estoy haciendo, de lo que estoy planificando. Por eso anteriormente yo le dije, la comunicación para el desarrollo planifica por resultados, no planifica por actividades. No hace POAs de actividades, hace POAs de resultados. Después las actividades son secundarias y alimentan el resultado. Entonces el presupuesto que se hace presupuesto por resultados, no se hace presupuesto por actividades. Entonces son dos maneras de ver las cosas diferentes. Lo importante acá es que la estrategia es el qué, el por qué y cómo. Eso es lo que me da la estrategia. Tengo varios niveles de estrategia, varios, ¿no? Yo puedo empezar por aquí, por las políticas y estrategias y planes, las políticas públicas, hablo a nivel sectorial. Siempre cuando yo digo políticas, tiene que ver con los niveles sectoriales. Las políticas relacionadas con el sector agricultura, forestal, pesca, etc. No estoy hablando de otro tipo de políticas. Simplemente las políticas y estrategias y planes que tienen que ver con el sector. El sector de medio ambiente también, digamos, si hubiera un ministerio de medio ambiente separado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí en las políticas tenemos que ver el desarrollo del sector, el fortalecimiento de las instituciones que están ligadas al sector, los temas de preocupación nacional, que pueden ser cambio climático, ya los más grandes, y los presupuestos y cómo financiar esas cosas. Que si no hay una financiación no sirve de nada hacer ninguna política, ni una estrategia, ni un plan. Normalmente no sirven de nada, sino para tenerlo en un cajón, y para decir qué se hizo, que es uno de los problemas que nosotros estamos viendo con los planes nacionales de agricultura familiar que promociona, promueve y contribuye la FAO en hacerlos en los países. En algunos países se van haciendo cartera de proyectos y se implementan. En otros se quedó en un cajón como un librito, ¿no? Y con una linda presentación, y no hay ni un centavo para implementar absolutamente nada. Entonces, que es muy de los ministerios que yo conozco, muy de los ministerios que conozco, hacer un montón de planes y después dejarlos ahí, porque especialmente para el sector agricultura, los dineros destinados a esas políticas se pasan después para hacer otras cosas. Entonces, en los proyectos y en los componentes también tenemos una estrategia, una característica de estrategia, ¿no? Que es la planificación de los recursos, los enfoques y las metodologías, que es lo que estamos hablando un poco ahora, el desarrollo de capacidades de la gente que puede implementar esas cosas, y los monitoreos y eso. Y en temas, si hablando de temas, tenemos el enfoque también que vamos a usar, cómo hacemos procesos y materiales, medios y tecnologías, e interlocutores prioritarios que vamos a definir. Entonces, hay varias posibilidades, las estrategias no son unas, depende del nivel de lo que estemos tratando, es el tipo de estrategia que se haga. Siempre con el qué, el por qué y el cómo, ¿no? Por ejemplo, esto es un cuadro un poquito podría verse como fuera de contexto, pero por ejemplo, para una organización de productores, ¿no? A los cuales nosotros normalmente le damos mucho énfasis en hacerles estrategias, ¿no? O sea, ¿qué tipo de estrategia necesitan las organizaciones de productores? Normalmente lo que piden, a ver, ¿cómo hago para tener Facebook, para tener Instagram, para tener Twitter, para hacer una página web? Ok, o sea, esos son medios. O sea, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Quieres algo para hacer incidencia en políticas públicas? ¿Quieres información de mercado y productos? ¿Quieres promoción y visualización de tu organización para después tener? O sea, eso es comunicación externa. Y los procesos de comunicación externa, el manejo de mensajes generalmente, son diferentes. Entonces tú tienes que tener dos áreas, o sea, conceptualmente diferenciar dos áreas de comunicación. Lo que se usa para la promoción y visibilización de la organización o de la institución, en último caso, se maneja de una manera.
y lo que es la comunicación interna, que es la gestión de la información con tus socios, por ejemplo. La formación de los miembros en lo que es organización, ¿no? Lo que es capacitación laboral, porque en la extensión agrícola, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, como se llama normalmente, o sea, es capacitación laboral en agricultura, pero no deja de tener el modelo de capacitación de la capacitación laboral. No puedes aplicarle estrategias de enseñanza-aprendizaje de lo que se usa en la universidad o lo que se usa en la escuela secundaria, por ejemplo, ¿no? No, tienen que ser los modelos de capacitación laboral. Eso te da una estrategia de comunicación. Este es un ejemplo de cómo se arma para una organización de productores. No es que que yo pueda usar los mismos elementos de la comunicación interna para la comunicación externa o viceversa. No, son diferentes. Se usa de manera diferente. O sea, esto que está acá puesto abajo de la comunicación interna y externa, obviamente no es ni todo ni necesariamente lo que vaya. O sea, simplemente en algunas organizaciones es lo más común que se pide, ¿no? Entonces, una estrategia de comunicación a nivel institucional, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser? Fortalecimiento de la comunicación intra e interinstitucional, ¿no? Con tus pares, para crear capital social. Generalmente para crear capital social, crear confianza entre las instituciones y que puedan compartir recursos. ¿No? Cuando se hacen planes, a veces se planifica, se pueden compartir recursos. Normalmente eso se da más en campo que a nivel de las organizaciones nacionales o regionales o provinciales, como ustedes quieran llamar. Ahí el coto de casa es mucho más rígido que en el campo cuando uno va a trabajar con las familias, ¿no? Con la agricultura familiar especialmente. Tienen que generarse competencias en gestión de la información, en gestión de la comunicación y en la gestión del conocimiento. Ojo, aquí estamos hablando del conocimiento con sus dos fases, no estamos hablando de la gestión de conocimiento que dicen los informáticos. O sea, de armar bases de datos con información, no. Estamos hablando de la otra, de la que se da en nuestro disco duro, en la cabeza, ¿no? Después, establecer planes de uso de tecnología de información y comunicación. En muchos lugares, en casi todos los lugares, nosotros hacemos un mapeo de uso de TICs, por ejemplo, en especial de TICs, y de medios, de radios, de televisoras locales, radios comunitarias. Hacemos un mapeo para saber cómo vamos a canalizar después de la mejor manera, como eso lo habíamos hablado antes, pero hacemos esos mapeos. Un mapeo rápido, sí, no gastamos en un diagnóstico muy grande, pero sí un mapeo bastante rápido, pero lo más cercano posible a cómo usa la gente, ¿no? Cómo usa la gente esos medios para adquirir información. Hacemos adaptación de componentes, o sea, ahí tenemos que hacer un esfuerzo de cómo le damos seguimiento, monitoreo, cómo evaluamos lo que hacemos para ver realmente cómo corregimos los procesos. Y la otra es, lo peor, es la movilización de los recursos institucionales. La mayoría de los tomadores de decisiones dentro de una institución misma no tienen mucha información de lo que es la comunicación. Y normalmente la comunicación la toman como lo que es, en el mejor de los casos, como campañas de información. Las campañas de información tienen que tener objetivos muy específicos, si no se diluyen. Muy específicos y se diluyen. Entonces, normalmente movilizar recursos institucionales, es decir, partidas financieras para producir materiales que siguen un proceso normalmente de mediano plazo, es difícil. Es difícil y hay que usar una campaña interna para concienciar a los tomadores de decisiones de que la comunicación en sí es una herramienta, que es el aceite del motor institucional, ¿no? Y a veces hasta la gasolina, o sea, la nafta en el caso de Argentina, porque ya me acostumbré a las palabras de aquí. Entonces, una estrategia de comunicación temático, por ejemplo, bueno, nosotros usamos estos cuadritos como para empezar, ¿no? Es decir,
¿Qué queremos hacer? Yo puse cualquier cosa ahí que ya lo tenía hecho. La cosecha de agua, que lo trabajamos en otro lado, ¿no? Entonces, ¿a qué segmento? A los jóvenes agricultores, ahí para que... ¿Qué queremos hacer? Concienciar a la juventud rural sobre la importancia y los beneficios de contar con un sistema de recolección de agua. Esto está inventado, ¿no? O sea, no es de nadie, es solamente un ejemplo, ¿no? ¿Qué contenido vamos a trabajar? Almacenamiento superficial de agua, incremento de la humedad del suelo y del subsuelo, recarga hídrica de los acuíferos. Eso es importante para cumplir con el objetivo de comunicación, ¿no? ¿Y qué medios y canales vamos a usar? Aquellos que nuestro mapeo nos haya dado, como los que usan estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes agricultores familiares. Entonces es una manera de hacer una estrategia. Obviamente se puede hacer a nivel de texto también, no necesariamente en una tabla, en un cuadro, porque puede requerir muchos más elementos que esto, ¿no? O sea, aquí hay que hacer un perfil de este segmento de la audiencia, claro, para saber qué piensan ellos y cómo usan estos medios también, ¿no? Y qué saben de este contenido básico para lograr esta concienciación. Yo lo hago de izquierda a derecha, después lo tengo que ver de derecha a izquierda. O al revés, primero lo hago de derecha a izquierda, ¿sí? Y después lo hago de izquierda a derecha, como para que cada cosa de esta me contribuya al resto, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo una estrategia, hago un plan de acción. Los objetivos los pongo ahí, y hago un plan común. O sea, qué actividades tengo que hacer para lograr esos objetivos, qué resultados yo necesito obtener. Y probablemente primero pongo los resultados y después las actividades. Y después hago agenda, es decir, cuándo voy, quién es el responsable, en dónde lo voy a hacer y qué presupuesto estimado voy a tener y de dónde voy a sacar esos recursos. Entonces, el plan que va a determinar cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, quién lo va a hacer y cuánto me cuesta. Entonces, primero la estrategia, y de ahí necesito de las áreas que esa estrategia me determine, diferentes áreas de acción, qué cosa voy a priorizar y qué plan de acción hago, dónde lo voy a hacer, es decir, cuánto me va a abarcar eso. Un área local, un municipio, una comunidad, una provincia, depende. Entonces ahí necesito definir, por eso el área es necesario definirlo de antemano. O sea, no de antemano, sino cuando tengo el problema sé dónde está el problema y los demás elementos. Entonces, eso es. Aquí un ejemplo. No quiero ponerme a detallar esto porque en realidad nos llevaría mucho tiempo, pero, o sea, el objetivo lo bajo, y después puedo poner los resultados. Yo siempre pongo resultados primero. ¿Qué es lo que quiero? ¿No? ¿Qué es lo que quiero? Identificar materiales y los canales y medios. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no una sola actividad. A lo mejor tengo 3, 4, 5 actividades por resultado, ¿no? ¿Y cuándo? Y después quién, dónde y el presupuesto. Eso es básicamente cómo nosotros organizamos el proceso. Esa fase 2, ¿no? Después del diagnóstico, esa fase 2. Primero tengo que tener un diagnóstico para saber de que estoy enfermo. Después digo, bueno, me voy a curar haciendo esto. Tengo que tomar tal pastilla, tal cosa. ¿Cuándo la tengo que tomar? Es mi plan. ¿Cuándo la tengo que tomar? ¿Cuánto me va a costar? Es mi plan, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros, una de las herramientas que tenemos es los planes de acciones locales? Es el plan local de innovación y comunicación. Es un plan de acción en un área determinada, en un tema innovativo determinado, cualquiera, ¿no? Entonces hacemos un plan. Y ahí convocamos a las organizaciones y a las instituciones que tengan representación en esa localidad para que trabajemos en conjunto, colaborativamente, este plan de acción, y cada uno aporte los recursos que tiene. No necesariamente financieros todos. Pero si hay organizaciones de productores, cooperativas en ese lugar, también se los convoca, porque ellos son parte de la solución. Del problema y de la solución. Entonces, ellos pueden aportar, puede ser con materiales, con mano de obra, con lo que quieran, para solucionar ese problema. Lo que nosotros hacemos, y por eso dice innovación y comunicación, es a producir nosotros todos los materiales necesarios y los eventos y el proceso
para que esa innovación cale profundo en las mentes de la gente. Obviamente tiene que estar adaptada a los recursos financieros que esas familias puedan o tengan para poder hacer una modificación de su proceso productivo, que normalmente les cuesta, y les cuesta obviamente porque si la hacen y les sale mal, se quedan sin comida por el año, además de los problemas ambientales que surgen para tener una buena cosecha, por ejemplo, ¿no? O tener un fenómeno natural que cree un desastre, ¿no? Los fenómenos no hay desastres naturales, hay fenómenos naturales que producen desastres, y muchas veces producen desastres porque nosotros como seres humanos nos metemos en los lugares donde no deberíamos meternos. Así de simple, la mayoría de las veces son esos los problemas. Obviamente no nos queda otra vez porque somos un montón. Entonces esta es una... Sí, estoy pensando que nosotros estamos aquí en Lima, vivimos arriba de una falla. Entonces los temblores y los terremotos son cosas no de todos los días, pero sí de todos los meses. Entonces, o sea, nosotros nos metimos aquí, ¿no? Nadie nos obligó a meternos aquí, o sea, pero así es. Entonces, eso es una herramienta operativa de gestión local del conocimiento y de la comunicación. Eso es lo que es un plan nacional. Ok. Segunda parte. ¿Alguna pregunta? Yo sé que esto es casi pasado por agua tibia, porque en realidad hay mucho atrás de todo esto, ¿no? Especialmente si hablamos de los planes locales, tenemos un montón de herramientas para eso, y maneras de trabajar, es muy largo, digamos, pero sí el objetivo de esto es que ustedes tengan una idea de que la comunicación para el desarrollo no es así soplar y hacer botella, ¿no? O sea, hay que planificarla, y hay que planificarla desde el inicio de un proyecto. Uno habla de un proyecto, y si es a nivel institucional, tiene que tener un área específica, con capacidades específicas, hay que crear como un sistema de trabajo para implementar estas cosas. No es pedir un documentito, pedir un video, pedir una cosa, no. Todo esto está cimentado en estrategias y en planes. Sí, Alberto, por ahí un comentario, hasta Sí. que alguno se anime a preguntar o a comentar también, es que, digamos, nosotros dentro de la institución estamos como muy, digamos, la institución tiene una estructura, tiene una forma de planificación, y dentro específicamente de los que trabajamos en el área más de extensión, vinculados con los productores o con proyectos que tienen que ver con los territorios, hay como una cierta exigencia para llevar adelante esos proyectos de una planificación. Lo que pasa es que habitualmente se vincula esa planificación netamente a lo estrictamente productivo o para obtener un resultado productivo concreto, y se deja de lado esta cuestión comunicacional o de comunicación para el desarrollo como parte del proceso también. Entonces, creo que es muy importante lo que vos marcabas, los ejemplos que dabas, porque si bien que no es sencillo, si uno lo pudiera pensar desde el inicio, así como fácilmente armamos un proyecto más productivo, incorporar esta mirada, este objetivo, el para qué, dónde y todo esto que mencionas, creo que es la idea de lo que queremos un poquito insistir en que se tenga en cuenta. Sí, mira, antes de darle la palabra a Fernando un poquitito para eso, yo la vez pasada les comenté, o sea, yo he visto, o sea, porque he trabajado con extensión, con sistemas de transferencia de tecnología de todo tipo y en varias partes del mundo además. Y he pasado por eso de capacitación y visita a los sistemas tradicionales, montones de eso, las escuelas de campo que ahora la FAO lo ha venido implementando a mucho tiempo. Por ejemplo, yo he visto, no es peyorativo para nadie, no le hablo, pero en algunos países veo un investigador que quiere presentar a los productores su semilla nueva, las características de su semilla nueva, llamando a 200 personas en una pantalla donde le pone un Excel con datos. Entonces, cuando yo veo esas cosas me voy al fondo
y yo no puedo ver ni siquiera la trama del Excel en un lugar de 200 personas. Y le habla como si estuviera hablando a otro investigador, no le habla como si estuviera hablando con... Y lo mejor que a veces hace es tener un productor que lo ha acompañado, donde ha hecho su parcela demostrativa, para que diga 2 o 3 cosas. Y el productor no tiene ninguna capacidad de comunicación en sí. ¿Por qué? Primero porque se inhibe ante el investigador, y dice 3 o 4 cosas que los demás se miran y no saben ni a qué apuntar. Pero eso también es un problema de procedimiento. ¿Por qué espera al final de su investigación para convocar a un conjunto de productores para darle resultados, cuando pueden hacer la investigación juntos y llamarlos a diferentes días de campo, en diferentes etapas, para que esos productores vayan viendo cómo se va desarrollando? No que lo asuman que vayan asumiendo una práctica igualita, pero sí que vayan viendo de dónde sale todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay herramientas para mejorar estas cosas, ¿no? Hay muchísimas herramientas. O sea, es más, es decir, nunca debería en una presentación ponerse un Excel o un Word, por ejemplo, ¿no? A menos que sea un grupo chico donde se esté trabajando un documento. Pero 200 personas, hay normas de elegibilidad para hacer estas cosas, ¿no? Normas, tamaños de letra, tipos de letra, espaciado entre las letras, espaciado entre las líneas, cuántas se pueden poner máximo. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Porque otra cosa es esto, que cada uno lo ve en su computadora, ¿no? Y ustedes ven que yo pongo letras grandes, además, por si hay alguno que no quiere ponerse anteojos. Sigue. Sí, por favor, Fernanda. Sigue Fernanda y después Sergio Cuello quería también participar. Okay. Bueno, hola, muchas gracias, buenos días. Quería hacer algunos comentarios, ¿no? Bueno, también esto de romper el hielo a mí me cuesta un poquito, pero bueno, aprovechar este espacio tan rico, ¿no? A mí en este último tiempo, en el año y medio que llevo acá en el proyecto que convoca Ana Paula, yo trabajo con agricultura familiar, con pueblos originarios, en la cordillera argentina, Neuquén, comunidades mapuches, un poco para situar, ¿no? Y hace tiempo que vengo trabajando en construcción de proyectos participativos, ¿no? O sea, con la comisión directiva, con algunos integrantes de la comunidad, a veces convocando a varias comunidades para hacer redes, y entonces uno va generando estos espacios participativos, no solo del INTA, sino de otras instituciones, actores, etcétera, ¿no? Como un modelo, como superador, y donde decís, bueno, estamos todas las partes, construyamos en conjunto. Y aún así, qué sé yo, en la fase final de alguno de estos proyectos, vemos que hay cuestiones de comunicación no resuelta, ¿no? Y creo que todo este enfoque de la comunicación estratégica es sumamente importante, porque bueno, te ayuda a ver un poco cuáles son esos lugares que uno todavía no está viendo o que no está considerando en ese todo, ¿no? Por ejemplo, para nombrar algunas cosas, participa un grupo muy fuerte de la comisión directiva y promotoras de la comunidad, pero aún así ves algunas partes que no han sido del todo participativas, que la gente como que no ha tomado el proyecto, por ejemplo, de Huerta y Granja, ¿no? Empezó al principio como muy bien, muy a full, todos participando, las capacitaciones, construcciones conjuntas, y al final del proyecto como muy poco activa esa participación. Entonces, bueno, estamos en un análisis de qué pasó, digamos, ¿no? Después, por otro lado, sí, no tenemos un equipo, ni un grupo, ni nadie que esté mirando la comunicación para el desarrollo puntualmente. Y ahí es donde veo esto como decir, bueno, hay otra cuestión conceptual que no la tenemos integrada, por más que uno la conoce, y quizás eso nos dé un montón de herramientas, ¿no? Sobre todo porque integrarías disciplinas que no forman parte del equipo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, veo esto también de que todo esto tiene que ver con procesos, que lleva tiempo. Y muchas veces, que lo mencionó Paula hace un ratito, tenemos como que cumplir objetivos, resultados y a veces financiamientos con tiempos acotados y cortos, ¿no? Entonces a veces uno se pone un poco ese cumplir actividades, y eso a veces te pasa por arriba
en poder tener esa mirada de procesos que lleva más de 1 año, 2 años, 3 años. Uno se puede poner metas intermedias, pero muchas veces te abruma, digamos, el día a día con eso, ¿no? Y otra cosa más que yo pude hacer este último tiempo por una cuestión de empezar a revisar paradigmas propios, sobre todo en relación a cuestiones de género, no solo para trabajar con productores y productoras en el campo, sino también en los equipos de trabajo y en la institución en la que estamos, cómo a veces a uno también le cuesta sacar formas de pensar, esto que creo, vos lo mencionaste como mapas mentales, creencias, que creo que tiene que ver también como formas que uno tiene arraigadas, que tiene que ver con cómo uno aprendió. Yo hice un pequeño cursito así online, que lo probé el INAP, que es para la administración pública, que tiene que ver con procesos de aprendizaje para adultos y neurociencias. Y la verdad que ahí me tiró algunos pequeños conceptos y ejercicios, todavía es como que necesito ponerlo como más en práctica, porque es como que uno toma la teoría y después falta hacer algo para integrar esos conceptos, que me ayudó un poco a pensar cómo podemos seguir aprendiendo y cómo podemos pararnos en lugares distintos para poder cambiar formas y conceptos que nos salen automáticamente. Y creo que en esto, que es como nuestro pequeño granito de arena de distintos lugares, que creo que todavía podemos seguir aportando, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir estas reflexiones, que son como todas que me vienen de distintos lugares, que creo que están relacionadas, y creo que volver a retomar todo esto que nos trajiste como estrategias para la comunicación, las fases, las distintas comunicaciones, la institucional y después hasta la participativa, como parte del desarrollo de un proyecto puede ser una herramienta de mejora, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias, Alberto. Antes que pase, no sé si es el mismo tema que quiere hablar o le contesto a Fernanda un poquito. Bueno, le voy a no contestar, sino le voy a decir, primero que nada, no hay fórmulas mágicas para esto. No hay fórmulas mágicas. Lo que sí hay que aprender a escuchar bien, a escuchar muy bien, y no hacer las propuestas. Hay que saber qué es lo que quieren la gente primero. Y vuelvo a hacer el símil con el médico, digamos, ¿no? O sea, el médico te empieza a preguntarte, ¿y usted qué siente? ¿No? O sea, ¿y esto cuándo le pasó? O sea, ese diagnóstico inicial antes de hacer una propuesta cualquiera, que es normalmente donde los proyectos fallan mucho, tratando de, porque tienen que cumplir sus metas, porque tienen un financiamiento atrás, porque tienen una evaluación atrás, atropellan, ¿no? Para decirlo rápido, digamos, atropellan con el tema que tienen que trabajar. Y no le dan tiempo a la gente a que conceptualice las ventajas y desventajas que la propuesta le puede dar. Y no se establecen esos diálogos apropiadamente. Por ejemplo, con nosotros trabajamos en un plan local de innovación y comunicación. Una de las cosas más difíciles que hay es saber cuál es la información exacta que puede permear en la gente, en la audiencia nuestra, en nuestro grupo interlocutor. Porque ellos tienen que sentirse parte del proceso. Si no se sienten parte del proceso, si sus caras, si uno hace un video y no están sus caras en el video, no está su voz en el video, explicitando la problemática, y tal vez algún productor, por ejemplo, que puede haber tenido experiencias valiosas en esto, no está diciendo su experiencia. El resto de la gente no le cree tanto a los técnicos. Les va diciendo que sí, hasta ver si recibe, qué es lo que están recibiendo, algunos en términos hasta monetarios, ¿no? A ver qué. Yo me acuerdo muy bien en Brasil de un ejemplo que tiene que ver con esto. El Banco Mundial tratando de poner, haciendo pozos en el nordeste brasileño, en el área de Bahía, al norte de Bahía, en Sergipe, o sea, seguramente ustedes conocen Maceió y Bahía, pero en Sergipe no lo conocen porque está en el medio y no tiene buenas playas. O sea, tiene playas, pero no tan buenas. Está justo el estado que está entre medio. Es parte del semiárido brasileño. Entonces, un proyecto del Banco Mundial hacía pozos profundos para sacar agua.
pero exigía que hubiera organizaciones y que el dinero para los $3.000 para cada familia se manejara a través de organizaciones. Entonces, se organizaron en 10 minutos, tenían 20 organizaciones. En 10 minutos. Hicieron grupos, ya, nosotros esta organización, pum, hicieron todos los trámites, pum, pum, recibieron los 3.000, desarmaron las organizaciones inmediatamente. ¿Por qué? Porque es fácil. O sea, tú exiges algo que ellos no lo sienten. No lo sienten. Sí sintieron la oportunidad de tener $3.000 por familia. Entonces, el requisito es llenar una planilla y también hacer una organización. Inmediatamente, 20, son $60.000 en esa organización, se los reparten, tum, tum, tum. Una vez que tienen el dinero, chao. Desarmaron, no la desarmaron, pero nunca más se juntaron para nada. O sea, tampoco están fuera de su conveniencia. Ganar, ganar es el asunto, ¿no? El win-win famoso. O sea, si yo te voy a dar $3.000 y te digo que te los voy a dar si tienes una organización, yo te armo una organización. En 10 minutos te armo una organización. Me copio todos los estatutos de otra que ya haya y la hago. Una vez que tengo lo que yo quiero, chao con la organización. Entonces, eso pasa mucho. Por el otro punto también, el asunto de las culturas diferentes. O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en África varias veces. ¿Y qué pasa? O sea, yo empiezo a hablar también de esto, pero desde mi perspectiva latinoamericana, más científica que otra cosa. Digamos, dentro de los conceptos siempre somos más científicos no quiero decir otra palabra. Entonces, pero ahí me paraban y me decían, no, nuestra ideología, nuestros sentidos, nuestras creencias no son esos. Nosotros no creemos en esto que usted está diciendo. Ok, y entonces, ¿cómo lo verían ustedes? ¿No? Así, ok, trabajemos con eso, porque ustedes no van a cambiar su religiosidad por lo que yo estoy diciendo en 5 o 6 días, 5 o 6 meses o en un año. Ustedes van a seguir con lo mismo. Veamos cómo se emplea de acuerdo a lo que ustedes están creyendo. Bueno, la otra pregunta que tenía. Sí. Yo. No, interesantísimo la charla. Y me quedaron algunas cosas que me da la impresión que trabajar en comunicación para el desarrollo es más una postura desde donde se construye el diálogo, que esto que decías vos, pasar información. Y que los proyectos, o sea, la estrategia sería de mediano y largo plazo y debería traspasar los límites de un proyecto, si no es una estrategia de un grupo de personas que está trabajando, ¿no? A ver, no. Como te dije, hay estrategias de varios niveles. Tú puedes tener una estrategia de comunicación dentro de un proyecto para un tema específico y trabajar esa estrategia. Obviamente, o sea, si vas a capacitar gente para trabajar en esto, o sea, no lo vas a usar para un tema específico que se terminó en 6 meses y después la gente ¿qué hace? ¿No? O sea, tú tratas de crear una estrategia un poco más grande donde aparezcan temas prioritarios para trabajar y le das herramientas para que la gente siga trabajando con ese enfoque. Digamos así. O sea, es una postura, sí, es una postura. Es una postura participativa, es una postura, no tiene que ver con ese tipo de actitud en el cual yo soy el que sabe y tú no sabes nada, ¿no? Es justamente todo lo contrario, es decir, yo te digo lo que sé y ustedes me dicen lo que saben y a ver qué hacemos de nuevo con los dos conocimientos, digamos así, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, ustedes tienen una práctica. Si yo siempre le digo, o sea, si a mí me sueltan a 4.000 metros de altura sin nada, y yo me muero de hambre porque no sé ni cómo cultivar una cosa a esa altura, ¿no? Esa altitud. Entonces, ustedes tienen
la vida a 4.000 metros de altura, por lo tanto saben mejor que yo cuál es su medio ambiente, cómo manejarlo. O sea, ¿qué le puedo dar yo? Bueno, las cosas que ustedes pueden mejorar por cierta desinformación que tienen, y ahí está la simetría de la información, ¿no? O sea, hay que mejorar esa simetría. Yo digo lo que yo sé y a ver ustedes si a ustedes les sirve eso. Ahora, ustedes díganme cómo solucionan esos problemas para que yo pueda generar información que les sirva a ustedes también, porque si yo voy a inventarme la información desde una institución y no sé lo que ustedes necesitan, nadie me va a hacer caso, ¿no? Nadie me va a hacer caso. O sea, ficticiamente, si yo trabajo en una institución que hace sus planes independientemente de las necesidades de la gente a la cual yo tengo que darle información, ¿de qué sirve? O sea, no es que no, o sea, una institución normalmente responde a políticas sectoriales, ¿cierto? Por lo tanto, tiene ciertos objetivos sectoriales, como país o como provincia en este caso, o incluso como localidad, ¿no? A nivel de gobierno local, o sea, un plan de desarrollo local. O sea, muy bien, pero eso no me quita de que yo tengo que saber la gente que quiere. O sea, qué quiere en términos de qué necesita, no qué requiere, porque a veces te dan los requerimientos del mes y no te dicen las necesidades. Las necesidades se buscan yendo varias veces y trabajando con ellos varias veces para poder sacar realmente cuál es la relación causa-efecto de las cosas, ¿no? Entonces yo voy a trabajar en las causas, no voy a trabajar en los efectos. Entonces eso es una, o sea, muchas instituciones lo hacen, ¿sí? Pero a veces no lo hacen en la profundidad necesaria para obtener los problemas que son las causas principales del asunto. Los japoneses dicen que hay que preguntar 5 veces por qué cuando le dicen algo. Cuando a uno le dan una respuesta hay que seguir preguntando por qué, por qué, por qué, por qué, para poder obtener en realidad la causa exacta de las cosas. Entonces, ahí está el asunto. Sí es una postura y hay que aprender a escuchar. En principio hay que aprender a escuchar y no a ir con la propuesta de entrada. Ahí refuerza, digamos, refuerza esta idea también Fernanda en un comentario, digamos, diciendo esto, de que ver lo que atraviesa la comunidad, el momento en el que están las cuestiones internas, situarnos en el proceso que está viviendo la comunidad más allá del proyecto o en sí o del interés del tema. Digamos, Así es. Ahora, sí se pueden hacer estrategias para productos, ¿no? Incluso una estrategia para una campaña porque hay algún problema, algún problema sanitario del ganado, algún problema sanitario en un cultivo, qué sé yo. Entonces eso se arma a través de una campaña, es decir, se arma una estrategia muy específica para un problema muy específico, ¿no? Y por eso se llaman campañas. O sea, para eso son las campañas, todas las campañas, es solucionar un problema específico, que tiene un deadline, digamos, tiene un punto de final en un momento determinado, y de ahí la campaña se desactiva, ¿no? Había levantado la mano Patricia Cortés, sí, de Catamarca. Sí. La última en este tema y completamos, ¿no? Porque si no ustedes me van a dejar sin... Ustedes van a tener hambre, se van a ir. Sí, muy buena la presentación, nos aclara mucho el panorama. Lo que más nos hacía ruido era un poco qué pasaba, qué sucedía con las organizaciones que se formaban así con esa rapidez para conseguir un subsidio, un aporte, y que bueno, que terminaba implosionándolos mucho más rápido. Indudablemente era el tema de la mala comunicación, o cómo comunicamos mal cuando queremos lograr algo. No logramos, y creo que pasa por un tema de comunicación. Y bueno, el otro día en una reunión del INTA de Catamarca, ahí estábamos planteando cómo llegar con la comunicación de un proceso tan fuerte como ha sido la pospandemia para capacitar a los jóvenes.
Y bueno, y ahí se tocó mucho el tema de la comunicación y la tecnología para los jóvenes, para atraerlos o como para que ellos ingresen a un mundo que lo manejan por ahí bien desde las redes y desde otras TICs. Y bueno, así que ahí se había planteado esa cuestión, porque bueno, sería diferente un poco ahí diferenciar la estrategia para cómo generar arraigo en los jóvenes, en los territorios, ¿no? A partir de que esto de la pandemia se ha complicado un poco que ellos salen. De hecho, el éxodo de los jóvenes fue muy fuerte todo hace muchos años, y bueno, y siempre se habla de que los jóvenes, sí, que estamos interesados en los jóvenes, pero quizás nos estaba faltando herramientas como la comunicación para articular a los programas y proyectos que veníamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, conversando también con Cecilia Montivero, que es la referente de Catamarca, estábamos viendo eso, de cómo acercar a un grupo de jóvenes y comenzar a brindarles otro tipo de posibilidades a través de la comunicación, para generar arraigo, ¿no? Yo creo que las comunidades, por humilde que sea, tienen recursos, no los ven a veces, o les está faltando algunos pequeños aportes para que ellos puedan empezar a optimizar esos recursos, y después todo lo que es estrategia para la venta. Y coincido con lo que dice Alberto, un genio en la presentación, de que, ¿cómo se llama?, de que primero hay que vender y después producir. Sí, pero vender lo que puedes producir, ¿no? Porque también a veces Claro. hay organizaciones que se lanzan a vender y después no capacitan a su gente para poder obtener ni los volúmenes ni la calidad que se les solicita, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Sí, que se genera con la venta esta rápida de cosas, ¿no? Sí, es lo que habíamos hablado, porque tuvimos una capacitación que es una zona bastante alejada de Fiambalá, que se llama Antinaco, y ahí estuvimos capacitando en el agregado valor de cuero por un proyecto de turismo rural. Entonces, bueno, ahí en la capacitación le decíamos, sí podemos vender, pero también necesitamos mucha gente que produzca, porque cuando a la hora de vender te ponen diversidad y en grandes cantidades, no es un producto, una cosa. Entonces necesitamos capacitar a muchos jóvenes que estén haciendo, quizás no la misma cosa, pero sí la misma temática, diversidad de productos. Así que bueno, más o menos estábamos encaminados entonces, y genial para refrescarnos y ampliarnos un poco la visión. Sí, mira, yo lo que digo es, así como le estoy diciendo, hay que desde entrada se tiene que considerar desde el inicio del proyecto la comunicación y hacer una estrategia de comunicación en un proyecto que ya está. Lo mejor es cuando se esté ideando el proyecto ya tener en cuenta la comunicación para poder identificar las necesidades reales y los posibles resultados del proyecto. Para no poner metas y metas y metas y después tratar de cumplir metas, que muchas veces se transforman en actividades que no tienen ningún resultado, o muy poco, porque a veces pasa eso. Entonces, en realidad nosotros tenemos una guía en FAO tenemos una guía que hace introducción de la comunicación en la gestión inicial de los proyectos, desde cuando se esté diseñando el proyecto. Incluso sirve la comunicación para ver qué tanto la gente, esa población, puede compartir o puede ir apropiándose del proyecto antes de que inicie sus actividades, ¿no? Y que participe en la misma elaboración del proyecto. Entonces ya es suyo el proyecto también, y por lo tanto tiene ya, ahí ganaste 40% de afinidad con lo que plantea el proyecto. Entonces, cuanto más tarde, desde el momento de que dice vamos a hacer un proyecto sobre esto, cuanto más tarde se incluya comunicación e información, o sea, la gestión misma de todo eso, menos resultados vas a tener. Ok, voy a seguir, a ver si me da tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que me dé para esto? Calculo, media hora más, calculo tenemos. Ok, lo voy a hacer rapidito, entonces, porque en realidad también esto es... O sea,
esto es más práctico. A ver, en esos planes de comunicación, de innovación y comunicación que hacemos a nivel local o regional o a nivel país, no trabajamos nosotros con materiales aislados. Lo que hacemos es hacer un módulo de conocimiento y comunicación, un conjunto de materiales que va desde de los materiales fotográficos, audiovisuales, radio, publicaciones y prácticas. Y las prácticas en aquellos casos que sea necesario adquirir habilidades motoras. Digamos. Nosotros trabajamos en los módulos de conocimiento y comunicación digamos, llamémoslo igual, habilidades intelectuales para procesar la información que le estamos dando y habilidades motoras para hacer lo que se está incorporando como nueva información, digamos, así que le puede servir. Obviamente hay temas que se dan más a la práctica que otros, es decir, nosotros, qué sé yo, hicimos un módulo de estos una vez en Corea del Sur. Y no sé si conocen los power tillers, son esos tractorcitos chiquitos que usan en el Asia que lo usan para todo. Le enganchan un acoplado para llevar cosas, o si no, le enganchan otro acoplado donde hay asientos y llevan a su familia y lo usan como transporte familiar, o lo usan para transportar cosas, o le enganchan un pequeño alado y lo usan para otro. Es un motor chiquitito y lo usan para todo. Entonces hicimos todo eso y vinieron y dijimos que trajeran, porque el curso era sobre hacerle mantenimiento a esa maquinita, a ese vehículo, digamos. Entonces vinieron y uno vino con el vehículo, los demás no quisieron traerlo, entonces vinieron a ver qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer una práctica, ¿no? Después de que hicimos un video, le dimos una cartilla, ¿no?, escrita con los pasos a seguir para hacer el mantenimiento de eso, limpiar los filtros, las cosas rutinarias que puede hacer incluso el mismo productor con sus cosas, ¿no? Y que fue, bueno, desaparecieron todos cuando iban a hacer las prácticas y nosotros dijimos, nadie le interesa el tema. A los 10 minutos todos vinieron con su máquina para hacer la práctica en su maquinita. Entonces, el video les mostró, por ejemplo, cómo se hacen esas cosas, cómo hacer la limpieza, cómo sacar, todos los procesos, les mostró y les dijo por qué, hay que hacerlo, cuáles eran los problemas que traían en eso. Y entonces ellos mismos empezaron nosotros llevamos un especialista para que asesorara a los que estaban haciendo la práctica. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que sí habíamos hecho algo que realmente servía. Entonces la práctica es imprescindible en las cosas que puedan tener práctica. Algunas pueden tener identificación, otras pueden tener demostraciones nada más. Entonces, ¿qué materiales usamos? Nosotros básicamente usamos materiales audiovisuales porque no hay nada mejor que un pequeñito video en donde se muestre a un productor haciendo lo que nosotros queremos que se aprenda, o que por lo menos se interiorice y se conceptualice. No hay nada mejor que eso. No es hablando en la pantalla, es haciendo las cosas y mostrando los procesos. Los materiales de radio y eso los usamos normalmente antes para ir motivando, si quieren, a la gente, ir escuchando y concienciando a la gente sobre ese tipo de problema y ese tema. Entonces usamos radios locales, hacemos la producción local, o sea, en las radios locales le damos para que hagan eso, para que usen sus propios idiomas, en el caso de los idiomas locales. O sea, esos materiales tienen que estar, la radio es un buen sistema, sigue siendo uno de los medios que los productores más usan, más escuchan, más usan para adquirir información. Después los materiales gráficos, a veces hacemos una guía para los productores porque hay temas que requieren a veces llenar datos de su parcela, entonces para que tengan una memoria de lo que se está haciendo, ¿no? Y a veces
lo masificamos ese material y hacemos una guía para los técnicos de campo para que sepan cómo llevar adelante o cómo utilizar esos materiales, ¿no? Cómo utilizar esos materiales. Y las prácticas, obviamente, para el desarrollo psicomotor, ¿no? Y ver que sí pueden hacerlo. Una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces, también esa práctica, una sesión normalmente de capacitación que usamos en apoyo a la capacitación de los mismos extensionistas o asistentes técnicos que haya en un lugar, nos tarda un par de horas, por lo menos, un par de horas o un poquito más, para trabajar toda una metodología que hay desde el inicio de la sesión hasta el final de las conclusiones que hay en las prácticas, ¿no? Así. Entonces, eso es. Ahora, les voy a pasar esto rápido. O sea, los medios, ¿no? Nosotros llamamos la paleotecnologías aquellas cosas que no son las TIC nuevas. Así. Pero sigue siendo, la radio sigue siendo el medio de información por excelencia en el área rural, especialmente en las radios comunitarias. Ahí se maneja gran parte de lo que es la información de las comunidades. Y por lo tanto es factible darle métodos de trabajo a aquellos que manejen las radios comunitarias. O sea, cómo trabajar los temas en términos más didácticos, en términos más de información que les sirva. Digamos. De hecho, una radio comunitaria transmite información útil para la comunidad, ¿no? En los videos, el video participativo y educativo tiene lenguajes, o sea, no es cuestión de agarrar un teléfono celular y hacer videos, no es cuestión de agarrar una cámara fotográfica que tenga la posibilidad de hacer secuencias de video y manejarlas. Tiene un lenguaje, y ese lenguaje hay que saberlo bien, hay que aprenderlo, porque si no estamos introduciendo una cantidad de ruido comunicacional muy grande, y en lugar de aprender hacemos que la gente se confunda más. Entonces sí es absolutamente factible aprenderlo y hacerlo relativamente rápido, pero hay que practicar bastante y hay que saber cuáles son las reglas básicas del lenguaje audiovisual. ¿Dónde están los puntos de esa gramática? ¿Dónde están las comas de esa gramática? ¿Dónde están los puntos y comas? ¿Dónde están los dos puntos? ¿Cuáles son los paréntesis? O sea, todos los signos de puntuación, cómo utilizarlos. Y no dejarse llevar por los efectos bonitos, porque cada efecto bonito introduce un punto, o introduce un punto y coma, una coma, ¿no? un signo gramatical que en lugar de ayudar puede distorsionar toda la información. Eso básicamente, ¿no? Los medios masivos sirven para información, no sirven para capacitar. No creamos que a través de una radio provincial, nacional, vamos a poder capacitar. No, la capacitación es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿sirve para informar? Sí. ¿Sirve para mejorar los elementos, para reiterar? Sí, sirve perfectamente para todo. La televisión, pues, o sea, en términos de manejo audiovisual es buena, pero en términos de el medio es normalmente mucho más caro y hay que trabajarla diferente. Cuando uno hace un video para trabajarlo en grupo, ¿no? En un grupo donde el video es parte del proceso de capacitación, que trabajarlo en un medio masivo donde ni se repite. Un video uno puede volver atrás si hay un participante que dice quiero verlo otra vez, tú lo vuelves atrás y lo vuelves a pasar. Y esa es la ventaja de los videos a nivel grupal. Después hay otro tipo de cosas, así no quiero andar, solo se los muestro para que vean que hay trabajo atrás de todas estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma con medios sociales en América Latina que se llama Onda Rural, donde hay cursos de comunicación para el desarrollo en línea, ¿no? Que se pueden seguir, hay los manuales, están ahí en Onda Rural también, ¿no? Y están todos los medios sociales. También utilizamos eso, no es que no lo utilicemos, pero sabemos a qué nos atenemos con esas cosas, ¿no?
Y bueno, y hay web y los medios que también hacemos este tipo de cosas, las reseñas de agricultura familiar, donde trabajamos materiales escritos y programas de radio, bla, 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 bla. ¿No? Tenemos una comunidad de práctica, no lo estamos usando mucho ahora, y hacemos webinares. El viernes, por ejemplo, tenemos el lanzamiento hemos modificado la página web y tenemos el lanzamiento de la campaña de agricultura familiar, corazón de los sistemas agroalimentarios sostenibles, este viernes, que si alguno quiere yo le paso, todavía no tengo el link, pero se lo paso. Y este es el curso de gestión de la data. Ok, listo. Voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ok, aquí estamos. Ya, creo que aceleré demasiado esto último, pero es para no cansarlos mucho. Digamos, esto requiere el módulo de conocimiento, de conocimiento y comunicación, tanto como el plan local, que van de la mano, porque uno es un instrumento para el otro, es realmente todo un tema de trabajo, ¿no? Un tema que tenemos incluso algún material por algún lado, no me acuerdo dónde está, pero sí tenemos, si ustedes ponen plan local de información y comunicación, en esa época, como lo llamamos, pueden encontrar algunos manuales de algunos países que se hicieron justamente con ejemplos de algunas localidades donde se hacen estas cosas. Pero todo va cambiando porque, o sea, la realidad de los países van cambiando, entonces algunas cosas que antes se hacían, por ejemplo nosotros en estos planes locales hacemos, una de las herramientas que usamos son las mesas de concertación. Hacemos mesas de concertación para hacer el plan de trabajo, en el cual cada parte pone algo, y se decide dónde se va a hacer, en qué lugares, si hay que hacer una parcela demostrativa, donde todos lo vean, en qué lugar se hace. ¿No? Se convoca a las escuelas técnicas a veces del lugar donde se pone en un camino a la orilla de un camino donde todo el mundo lo pueda ver cuando va y vuelve de algún lugar. Ya, ahora les dejo a ustedes la palabra. Sí, antes de hacer un pequeño cierre, quería, bueno, destacar también, leer lo que escribía Daniela en el chat, que bueno, que agradece por compartir las experiencias, y que, bueno, rescata lo que vos decías, Alberto, de esto de escuchar, la importancia de escuchar bien. Escuchar, ella escribe escuchar y preguntar a todas las personas con las que trabajamos. Sería interesante trabajar nuestra propia sensibilidad o capacidad para comprender lo que están atravesando las familias, los territorios. Sigue siendo un gran desafío mejorar la comunicación al interior de nuestra institución. Bueno, un poco por eso estamos tratando de brindar estas herramientas, de llamar a personas como Alberto, que tiene mucha experiencia y sobre todo tiene mucha claridad en el transmitir esas experiencias y estos conceptos, para, digamos, allanarlo. Lo que nosotros justamente queremos es mostrar que es posible hacerlo, llevarlo adelante, siempre y cuando tengamos digamos, esta predisposición, esta sensibilidad, esta cuestión de tenerlo en cuenta, de observar, de escuchar. Entonces, un poco es lo que intentamos brindarles, estas herramientas desde el proyecto, para que, bueno, se sientan un poco más seguros y piensen que se puede llevar adelante una forma de trabajar mejor, más integrada. Bueno, no sé, Trini, si querías comentar algo más. Sí, yo solo quería decir que quizás no tenemos a veces las herramientas o el equipo ni los recursos humanos necesarios para hacer un desglose tan preciso, pero me parece que tener claros los conocimientos nos abre un montón de puertas y también nos da la pauta de cuándo incluir la comunicación, cómo incluirla y cómo la comunicación potencia nuestras intervenciones, que era algo que mencionaba al principio, pero digo esto porque sé que en INTA a veces hay un problema con que no hay recursos humanos en comunicación disponibles y que a veces el extensionista está un poco solo,
pero si todos sabemos cuándo está bueno, cuándo hay que empezar a trabajar con la comunicación, ya tenemos un puntapié inicial como para poder articular con el área que corresponda. Eso es lo que tengo para decir, y estoy muy agradecida, Alberto, por que hayas usado este tiempo para compartir tus conocimientos y el anterior, y no tengo más que agradecerles a vos y a Ana y a todos los que participaron, porque realmente a mí me parece que es algo pendiente y muy importante. No, nada más. ¿Quién más? No, o sea, yo lo único que digo, aquí estoy, pues aquí estoy mientras se pueda, o sea, no hay ningún problema. Obviamente FAO tiene muchos años trabajando en esto, muchos años. Y ha pasado, no solo yo, sino un conjunto de gente ha pasado por etapas de transformación misma de la FAO. En un momento estábamos dentro de la división de extensión e investigación y trabajamos codo a codo con los sistemas de extensión. A mí me tocó trabajar en la India con lo que era el sistema de capacitación y visita, una estructura rígida de transmisión, de cadena de información que era teléfono malogrado, como dicen acá, ¿no? Teléfono malogrado, o sea, empezaba con un discurso y el extensionista de campo decía otra cosa, ¿no? O se escribía una fórmula en la mano para recitarla, una fórmula de fertilización, por ejemplo, en la mano para recitarla, porque no tenían ni la más mínima idea, ¿no? O sea, ese era el sistema, pues, ¿no? Que servía en el lugar de origen por la motivación que tenía en el lugar de origen, pero que no servía en muchos países, ¿no? Y así fue decayendo, ¿no? Y también se servía porque eran préstamos del Banco Mundial que eran fáciles de aceptar, ¿no? Entonces, y otros sistemas. Me tocó trabajar en Brasil como 3 veces en diferentes regiones de Brasil. Regiones donde tenían dinero, como el estado de Paraná, donde les sobra el dinero para hacer extensión, ¿no? O en el nordeste brasileño, donde no tienen nada. Pero el asunto siempre es el mismo, o sea, si uno no planifica de entrada, como cualquier cosa, ¿no? Si uno no tiene una mínima planificación de la comunicación, cuanto más tarde entre con comunicación, menos resultados. Y no le echen la culpa después a la comunicación, o sea, al folleto, o al informe, o al tríptico, no. O sea, tienen que echarle la culpa al inicio, que no lo hicieron de entrada. Porque la comunicación no es que usted diga algo y el resto se lo cree, para nada. O sea, el proceso de concienciación, es decir, el interno nuestro, va por etapas, va por pasos sucesivos. Cualquier cosa va por pasos sucesivos. O sea, ustedes ven en la ciencia las teorías del universo, por ejemplo, ¿no? Eso van tropezando a cada rato con cosas, ¿no? Y entonces que los científicos, cuando alguien levanta la mano y dice, yo creo que esto, no se lo creen. Lo mismo le pasa a un extensionista, no le creen nada. Le dicen sí, pero porque quiere escuchar el sí, nada más. Y en todo caso negocian, ¿no? esa complicidad de yo te doy este conocimiento, pero yo te digo que sí, pero tú dame algo, ¿no? O sea, y entonces negocian otra cosa, no negocian conocimiento. Porque a veces no les interesa, ¿no? No les interesa. Entonces, planificar significa saber bien cuando yo voy a hacer un proyecto qué es lo que puedo hacer y qué es lo que se necesita realmente, ¿no? A lo mejor, o sea, no es así de grande, no es un elefante blanco, es un elefantito de madera chiquitito así, pues, ¿no? Y tiene más efecto que no es poner recursos financieros, ¿no? O sea, los recursos financieros tienen que ir con dónde aplicarlos y cómo aplicarlos y saber que van a tener resultados concretos. Para mí es eso. Es lo clave, ¿no? Después hay que aprender herramientas, como digo, o sea, la fotografía sí es un elemento clave, pero hay que saber para qué usar la fotografía.
cómo hacer un encuadre, porque la fotografía tiene que mostrar muestra una porción de la realidad que es mucho más pequeña de la que nosotros vemos, y normalmente es a través de los visores de la cámara. Nosotros vemos el pedacito y lo integramos al resto de nuestra visión periférica. Y cuando nosotros mostramos ese pedacito, no tiene la visión periférica que tuvimos nosotros cuando hicimos la fotografía. Y por lo tanto, el que está mirando, le falta todo lo que nosotros miramos y vimos cuando hicimos la fotografía. Por lo tanto, hay que estar muy claro en qué estamos mostrando. ¿En qué estamos mostrando? No tiene que haber duda y falsa interpretación en eso. Entonces, ahí hay técnicas en hacer esa fotografía para la transmisión de conocimiento. Y lo mismo pasa con los videos. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo hacemos la toma? ¿Cómo se conecta una con otra? Hay reglas. Hay reglas que provienen de nuestra percepción. Todas las reglas del lenguaje audiovisual y del fotográfico responden a cómo nosotros percibimos la realidad, a nuestros ojos en este caso, y a nuestros oídos en la parte de audio. Entonces eso se aprende, eso es fácil de aprender. Lo que es más difícil es planificar bien y obtener resultados. Está bueno. Bueno, como para cerrar la jornada de hoy, y en realidad no cerrarla, sino también invitarlos queríamos, digamos, invitarlos a una segunda instancia. Lo vamos a seguir exprimiendo a Alberto con sus experiencias. Antes de que cierre el año queríamos tener otro encuentro la semana que viene, el 25, también de lo que es 11 de la mañana hasta 2:30, 1, para que podamos, digamos, ajustar un poquito más estas herramientas a las que hizo referencia Alberto, a esta cuestión de la planificación, digamos, en el momento en que empezamos a planificar, cómo planificar, y por ahí estaría bueno que vayan pensando, ya con las inquietudes de hoy, que vayan pensando en sus propias experiencias, para poder trabajarlas con algún ejemplo, en función de lo que Alberto va a también contar, pero vayan pensando en esto, que el tiempito que nos queda, para aprovechar también el seminario próximo. A ver, sí, yo quiero decir que no quiero hacer presentaciones en la próxima vez, ¿no? Tal vez un par de láminas pero en realidad yo lo que quiero que la próxima sea sobre el trabajo de ustedes, o sea, Exacto. que me presenten casos, así como los ejemplos de ahora, y poder ir trabajando. O sea, como le digo, no hay soluciones mágicas, o sea, yo voy a tener que ir de lo que yo conozco, diciendo, mira, aquí puedes entrar por aquí no vayas porque aquí te vas a tropezar con esto, y esas cosas. Eso creo que es más funcional, como para que... Sí, es bien más rico, e incluso, digamos, sí, tengan presente que estos son espacios para esto. Nadie tiene una receta, nadie va a decir esto está mal, esto está bien, simplemente son experiencias que las podemos ir conversando, y con los conocimientos de Alberto ponerles un título, poderlas encauzarlas, poderlas trabajar y ordenar de modo tal que nos sume a lo que queremos hacer, que es comunicar mejor y comunicar para el desarrollo. Si yo le ofrezco incluso hasta fin de año que si ustedes quieren hacer un ejercicio de una estrategia de comunicación en su tema, si me la mandan yo la veo y hago comentarios. No tengo problema. Está bien. Bueno. Sí, está bueno esto de eso especialmente en diciembre, cuando ahora pase noviembre, que es, como ustedes saben, noviembre para todas las organizaciones e instituciones es complicado. Los presupuestos se cierran, para nosotros se cierran a fin de noviembre, entonces tenemos también ese otro asunto en el medio. Bueno, así que, bueno, gracias Alberto, y gracias a todos por participar. Nos comunicamos pronto con todos los que estuvieron hoy, y con los demás participantes que no pudieron estar, para por ahí indicarles cómo trabajamos el próximo seminario del 25. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias, Alberto. Estamos comunicándonos. Chao, nos vemos, nos hablamos. Hasta luego. Gracias, buenos días. Saludos. Hasta luego.